bien, hermanos, el mensaje de esta mañana tiene por título El tesoro del Evangelio. Quisiera comenzar en esta mañana recordando algo que seguramente usted ya sabe, pero es que durante el ministerio del Señor Jesús, Él enseñó a miles de personas, Él enseñó a muchísimas personas, y la Biblia nos dice que la manera en la que Él enseñaba, su manera, digamos, favorita, la manera en la que Él hablaba acerca de las cosas del reino de Dios, es que era por parábolas. La Biblia nos dice en los evangelios que de hecho Él enseñaba generalmente por parábolas, y si no era por parábolas, entonces básicamente Él no hablaba, es lo que nos dice los evangelios. ¿Y qué son las parábolas? Bueno, las parábolas son historias en primera instancia que si las leemos de manera rápida parece que son relatos sencillos, pero realmente en su interior, ¿sabe qué? Contienen mucha enseñanza. Realmente nos hablan de una manera más profunda, pero para ello nosotros tenemos que profundizar en los relatos del Señor. Pero en primera instancia, repito, son historias sencillas y básicas. Ahora bien, en esta mañana no nos vamos a detener a estudiar a profundidad la parábola que vamos a leer en un momento más. No la vamos a estudiar como en otras ocasiones, pasaje por pasaje o palabra por palabra, sino que simplemente quiero que la escuchemos, que la leamos y que entendamos en esta mañana un fundamento para el mensaje de este día. Así que por favor acompáñenme, como le decía, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13. La parábola tal cual la encontramos del versículo 44 en adelante, Mateo 13, 44. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: además, este es el Señor Jesús hablando y enseñando, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si se da cuenta, es una parábola por demás sencilla. La idea, el concepto es bastante fácil de comprender. Un hombre, me imagino que cavando, encuentra un tesoro, mucho dinero seguramente, oro, joyas, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a esconderlo, va, vende todo lo que tiene y entonces compra ese terreno, compra ese campo. ¿Para qué? Para asegurar que ese tesoro que encontró sea suyo. Esa es la idea básicamente del relato. Pero hermanos, lo que quiero destacar en este momento es cómo el Señor nos enseña aquí que el Evangelio es, como dice aquí, un tesoro. El Evangelio es un tesoro y vamos a estar hablando y volviendo y resaltando esta idea durante todo el mensaje. El Evangelio es un tesoro. Así que esto es lo que tenemos que aprender y es con lo que nos tenemos que quedar en esta mañana. El Evangelio es un tesoro. Sin embargo, hermanos, no se trata simplemente de aprender una frase, de salir aquí y decir, bueno, ¿qué aprendiste hoy? Que el Evangelio es un tesoro. No se trata simplemente de aprender la frase sin más, sino que debemos en esta mañana analizarla, masticarla y comprenderla de una manera más profunda para que nosotros podamos aprender a tomar y a mirar y a conservar el Evangelio como lo que es, como un tesoro para nosotros, y de esta manera podamos valorarlo, guardarlo e incluso usarlo en nuestra vida diaria. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Ahora, lo primero que quiero que comprendamos en este tiempo, hermanos, es que el tesoro del Evangelio, que nosotros, si hemos creído en el Señor, lo tenemos, el tesoro que nos ha sido dado, el tesoro que está dentro de nosotros, ¿sabe qué? Es un tesoro que no merecíamos. Realmente no hicimos nada nosotros para poder ganar el tesoro del Evangelio. No aportamos nada y en resumidas cuentas, no merecemos tener este tesoro, pero nos ha sido dado de cualquier manera como un regalo de parte de Dios por la gracia del Señor, y es que así es como nosotros lo recibimos, por la gracia de Dios. Lamentablemente hay muchos creyentes que ven el Evangelio como una especie de idea, de concepto, de enseñanza que los hace sentirse más y mejores que los demás. Es la manera en la que ven el Evangelio. Ellos andan por la vida y por el mundo diciendo, es que nosotros somos más, somos mejores porque somos hijos del Rey, nosotros somos los elegidos de Dios, nosotros somos la sal de este mundo, sin siquiera entender lo que realmente significa esas palabras. Y lo peor del todo es que lo dicen con orgullo, se sienten orgullosos porque piensan que son mejores, porque son cristianos o porque son creyentes,
y olvidan por completo que todo lo que nosotros hemos recibido, en resumidas cuentas, este tesoro del Evangelio que está dentro de nosotros, lo hemos recibido no por nada que hayamos hecho, sino que lo hemos recibido simplemente por gracia. Y para recordarnos esto, el Señor Jesús utiliza al apóstol Pablo y nos deja escrito esto. No vaya para allá, pero anote esta cita si es que las anota. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, para evitar que nos sintamos más, para evitar que caigamos en este orgullo de creer que por ser creyentes somos más o somos mejores que los demás. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo nos recuerda lo siguiente acerca del Evangelio que está dentro de nosotros. Dice aquí: pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro del Evangelio, hermanos. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez más, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros, hermanos, estábamos, antes de conocer al Señor, perdidos, y antes de conocer el Evangelio estábamos destinados a la condenación eterna del infierno. Esto es una realidad. Antes de conocer al Señor, este era nuestro destino, el infierno, la condenación. Pero luego vino el Señor, y por medio de la fe en Él, nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, aceptamos su regalo de gracia, aceptamos el tesoro del Evangelio, y por eso es que fuimos redimidos por el amor, por la voluntad, reitero, por la gracia de Dios. Simplemente es Dios el que hace la obra en nosotros. Ha sido un regalo de gracia de parte de Dios, de tal manera que de nada, absolutamente de nada podemos sentirnos orgullosos, porque no hicimos nada. No colaboramos nada, no aportamos nada, ni dimos nada. Todo lo que tenemos, en este caso el tesoro que hemos recibido, lo recibimos de gracia, como un regalo de parte de Dios. No hemos hecho nada para salvarnos, no hemos hecho nada para aumentar el sacrificio de Cristo, no le agregamos nada, no tenemos ningún motivo de orgullo o no tenemos nada para sentirnos superiores. Por lo tanto, ¿el Evangelio es un tesoro, hermanos? Sí, la respuesta clara es sí. Es un tesoro que nos ha sido dado, pero al mismo tiempo es un tesoro que no merecíamos. Es un tesoro que nos fue entregado a pesar de que era inmerecido para nosotros, pero lo hemos recibido de cualquier forma. ¿Por qué? No por nada que hayamos hecho, ni por nada que hayamos logrado, sino solo por el amor y por la gracia de Dios. Y eso es algo que no debemos olvidar jamás. El Evangelio es un tesoro, sí, pero es un tesoro que no merecíamos y aún así lo recibimos. Ahora, una vez que entendemos este concepto, esta idea de que el tesoro que tenemos con nosotros dentro de estas vasijas de barro que son nuestros cuerpos, una vez que entendemos esto, podemos comenzar a entender realmente lo que hemos recibido. Y para poder entender mejor esta idea, este concepto, hermanos, permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Seguramente usted sabe que existen relojes o joyería que es muy cara. Así como hay joyería y relojes muy baratos, existe su contraparte muy caros, relojes de grandes marcas o joyas que valen incluso miles o millones de pesos. Seguramente usted lo sabe. Pero ¿qué pasaría si usted le da a un niño un reloj de esta marca, vamos a suponer Rolex, que cuesta miles de pesos? O le da a una niña unos aretes que valen muchísimo más, con piedras preciosas, oro, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer ese niño o qué va a hacer esa niña con lo que usted le está dando? Tal vez presumirlo: mira mi reloj, mira mis aretes, jugar con ellos, se van a poner a jugar con ellos, pero realmente no van a valorar lo que se les ha entregado. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen, no saben lo que les ha sido dado, no saben lo que les ha sido entregado. Y lo mismo ocurre con el tesoro del Evangelio con muchas personas. Hay muchísimos niños espirituales en las iglesias que van por ahí agitando su regalo que les fue dado y presumiendo que ellos son los escogidos, que ellos son los hijos del rey, que ellos son apóstoles, ministros, que les ha sido dado esto y aquello. Una cantidad enorme de niños espirituales agitando sus relojes y sus aretes y su regalo que les fue dado, pero sin entender realmente lo que les ha sido entregado. Juegan con el Evangelio y muchas veces incluso lo usan para engañar y para timar a otras personas. Y es por eso la importancia que nosotros debemos entender en esta mañana. ¿Qué es lo que realmente nos ha sido dado? ¿Qué es el tesoro? ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice que el Evangelio es un tesoro para nosotros? Permítame leer lo siguiente, anota esta cita si usted las anota. Hebreos, la carta. Carta a los Hebreos, capítulo 1, el mero comienzo, versículo 1 y 2.
Hebreos 1, del 1 al 2 dice lo siguiente: Dios, escribe aquí, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí, hermanos. Esta idea en sí quiero adentrarme más en ella, y es que nosotros como creyentes hoy en día estamos viviendo cosas que los hombres y mujeres de fe del pasado solamente imaginaron o las vieron, pero a lo lejos, a la distancia. Lo que nosotros hoy en día vivimos, lo que nosotros hoy en día tenemos como el Evangelio, como este tesoro, hermanos, los hombres y mujeres de fe del pasado solamente pudieron soñar con ello. Y es que, por ejemplo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hermanos, la gente del pueblo, la gente común, ellos no podían ni de chiste acercarse a Dios. Solamente dentro de todo el pueblo de Dios había un pequeño grupo selecto, una tribu especial, los levitas, y solamente ellos tenían la responsabilidad de llevar al frente todo el culto de Dios, pero solamente ellos. Si usted no era parte de la tribu de Leví, no era descendiente de Leví, usted no podía participar de las actividades del templo. Podía ir, sí, podía entrar, sí, pero no podía realmente entrar dentro de la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque usted no era parte de este grupo selecto de aquellos privilegiados que podían adorar a Dios. E incluso pensar estar delante de Dios, delante de la presencia de Dios, era algo que no se podía imaginar la gente, porque incluso dentro de todo este grupo selecto solamente uno podía hacerlo, y eso una vez al año. Entonces, de todo el pueblo solamente una pequeña cantidad podía adorar a Dios, y de esa pequeña cantidad solamente uno podía estar dentro de la presencia de Dios, y ese uno podía adorar al Señor una vez al año, solamente así. Por eso es que le decía, esto que hacemos aquí, venir, orar, alabar al Señor, estar delante de la presencia del Rey, venir y hacer una petición, esto era algo que era impensable en el pasado, era algo que solamente podían imaginar o soñar los hombres y las mujeres de fe del pasado, y este es el tesoro que nos ha sido hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy, con el tesoro del Evangelio que nos ha sido entregado, que nos ha sido dado como un regalo, hermano, ¿qué podemos hacer? Todo cambia, todo se ha transformado. Y en esta misma carta, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, Hebreos 4, 16, se nos dice hasta dónde ha llegado la transformación y cuál es el tesoro que hemos recibido. ¿Y cuál es ese tesoro? Lo dice de esta manera, Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente, dice aquí, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un cambio radical en cuestión de la adoración a Dios, porque en el pasado solamente un pequeño grupo podía hacerlo, y de ese grupo solamente uno, pero aquí se nos dice que ahora nosotros todos, no solamente algunos, no solamente los que pertenecen a cierto grupo o cierta tribu, no, se nos dice que aquí todos podemos ahora acercarnos al Señor, pero no solo acercarnos, sino que dice aquí confiadamente, confiadamente, y no solamente un día, no, sino que podemos hacerlo todos los días y más de una vez al día. Y al estar ahí, hermano, no significa solamente, no dice aquí el versículo que podemos acercarnos a Dios y ya. No dice aquí el versículo que podemos entrar a la presencia de Dios y punto. No, dice que podemos entrar, que podemos acercarnos confiadamente, y ahí podemos recibir ayuda, podemos recibir auxilio, podemos recibir fortaleza, podemos recibir lo que nosotros necesitamos. Pero esto es el tesoro que hemos recibido. Luego entonces la decisión está para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Vamos a ser como niños con esos relojes y esos aretes caros? Y vamos a estar jugando con ellos, presumiendo, realmente sin entender lo que nos ha sido dado. Ay, mira, yo soy cristiano. Ay, mira, yo soy creyente. Ay, mira, yo lo que tengo. Yo soy un hijo del rey. Yo tengo privilegios. Vamos a ser como niños, presumiendo el tesoro que nos ha sido dado, pero sin realmente entenderlo. ¿O vamos a ser realmente creyentes maduros que entienden por medio de la palabra de Dios, que entienden realmente lo que ha sido entregado, el tesoro que les ha sido dado, y con ayuda de Dios vamos a poder entender esto, que el tesoro que nosotros hemos recibido es un tesoro que, una vez más les digo, no lo merecíamos, pero nos ha sido dado por la gracia de Dios. Así que nuestra oración debe ser, hermanos, Señor, ayúdanos a entender y a valorar cada día este tesoro del Evangelio que nos has entregado, a vivir conforme a esto, a crecer y a entenderlo. Y Señor, gracias, porque aunque no lo merecíamos, tú
nos lo has entregado. Pero avancemos, hermanos, y avancemos a un punto más. Y quiero hacerles ahora una pregunta. Ya entendimos que el Evangelio es un tesoro, punto 1, está bien. Que el Evangelio es un tesoro inmerecido, también. Que el Evangelio es un tesoro que tenemos que aprender a valorar, también, punto 3. Punto número 4, y para ello quiero hacer una pregunta. ¿De qué sirve un tesoro si no se puede utilizar? Imagínese usted que, como en la parábola del Señor Jesús, usted está escarbando tal vez en su casa y se encuentra de repente un tesoro, no sé, una vasija con monedas antiguas de oro, no sé, lo que su imaginación le dé en cuestión de tesoro. Usted lo encuentra, lo tiene, ahora es suyo, le pertenece porque estaba en su propiedad. Pero ¿de qué le sirve si ese tesoro no lo pudiera utilizar, no lo pudiera cambiar? No lo pudiera transformar, qué sé yo, en dinero actual, en moneda metálica, y entonces utilizarlo de día en día. ¿De qué le serviría tener ese tesoro? De nada. Por lo tanto, hermanos, para nosotros, si el Evangelio es un tesoro y no lo podemos utilizar, no quiero ser tan extremo, pero podríamos decir que si no pudiéramos utilizar el tesoro del Evangelio que nos ha sido dado, entonces no nos serviría de nada, no nos serviría de mucho. No obstante, hermanos, y quiero que aquí entiendan algo, que quede algo muy claro, el tesoro que nos ha sido dado y que podemos utilizar, de este tesoro del que estamos hablando, no estamos hablando aquí de cuestiones materiales. Quiero que nos saquemos esa idea de la cabeza, que lamentablemente cosas como el Evangelio de la Prosperidad ha venido a meter muy profundamente en las iglesias. No estamos hablando aquí de cuestiones materiales, ni de dinero, ni de buscar cuestiones de cuentas y de objetos y de recursos. Cuando hablamos de usar el tesoro del Evangelio, no estamos hablando de esto que lamentablemente muchos lobos rapaces han utilizado y han hablado para engañar a incautos y abusar de las ovejas por muchos años. No, no estamos hablando de esto. El tesoro que nos ha sido entregado y que podemos usar y que podemos gastar, por decir de alguna manera, es algo mucho más elevado e importante y poderoso en nuestra vida día a día. ¿Y cuál es ese tesoro o cómo lo podemos gastar este tesoro? Acompáñenme por favor en sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Ya leíamos el principio de este pasaje, pero ahora vamos a leer la idea completa. 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 11. Una vez más, y después ya continúo con la lectura, 2 de Corintios 4, del 7 al 11. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro, una vez más, ¿cuál tesoro? El tesoro del Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí viene la manera, hermanos, en la que podemos usar este tesoro que tenemos dentro de nosotros. Dice aquí, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, en estas pocas líneas, pero poderosas, el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, nos recuerda que tenemos nosotros un tesoro que no merecíamos, no, pero al final de cuentas es un tesoro que podemos utilizar. ¿Y cómo lo podemos usar? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que nosotros debemos entender, lo que debemos tener en cuenta es que el tesoro del Evangelio es un tesoro de amor, de gracia y de favor y de ayuda de parte de Dios. Es un tesoro que nos hace decir por medio de la fe, como escribe aquí el apóstol Pablo, que podemos estar atribulados, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque el tesoro del Evangelio nos ayuda a levantarnos. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. ¿Por qué? Porque el tesoro del Evangelio es el que nos da la protección que necesitamos. Que podemos estar en apuros, pero no vamos a estar desesperados. ¿Por qué? Porque el Evangelio, este tesoro del Evangelio, nos llena de paz. Que podemos estar derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el tesoro del Evangelio nos llena de esperanza y de confianza en que aunque estemos en el suelo, el Señor ha de levantarnos llegando el momento. Así que la próxima vez, hermanos, que estemos pasando por alguna tormenta en nuestra vida, por alguna pérdida, por algún problema, por alguna situación que nos llene de desesperanza o de desánimo, que nos esté agobiando, que nos esté apretando, que nos haga quitar el sueño, la próxima vez que estemos pasando por alguno de estos problemas que vamos a pasar sí o sí en algún momento,
Lo que debemos recordar es que tenemos nosotros dentro este tesoro, en una vasija de barro, sí, pero aún así está este tesoro dentro de nosotros, y este tesoro, el tesoro del Evangelio, es algo que podemos utilizar para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha entregado. Y podemos decir una vez más, como escribiera aquí el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no destruidos. Ya para ir terminando, hermanos, ahora lo que debemos preguntarnos realmente es, ya entendimos que el Evangelio es un tesoro, que este tesoro está dentro de nosotros, que es un tesoro inmerecido, que es un tesoro que debemos aprender a valorar realmente, y es un tesoro que podemos usar en los momentos difíciles, sí. Pero la pregunta más importante de esta mañana, hermanos, es, ¿realmente estamos tratando al Evangelio como un tesoro? Porque podemos entender el concepto, podemos aceptar que el Evangelio es un tesoro, pero la pregunta más importante una vez más es, ¿realmente estamos tratando el Evangelio como un tesoro, como lo que es? Y es que tristemente no son pocos los creyentes que ven el Evangelio más como un pase a la prosperidad. Ah, sí, yo voy a la iglesia porque ahí me dijeron que yo, si voy a la iglesia, entonces voy a tener un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor sueldo, un mejor esto. Solo lo ven como un pase para obtener cosas, no como un tesoro, sino como una especie de pase, repito, que les va a mejorar, que les va a dar un upgrade en su vida y van a estar mejor. Otros lo ven simplemente como una manera de obtener sus metas y sus sueños. No es que me dijeron que si voy a la iglesia, que si leo la Biblia, que si sigo al Señor, todo lo que quiera se me va a cumplir. Otros lo ven simplemente como una moda. Es que ahora está de moda ser cristiano. Los famosos, los cantantes aquí y allá son cristianos, entonces está de moda. Yo voy a la iglesia porque está de moda. Otros lo ven incluso como un club social. Es que mis amigas y mis amigos y esto y aquello, los domingos nos reunimos y hacemos cosas y solo lo ven como eso. Otros lo ven simplemente como, es que es bueno ir a la iglesia, es una buena tradición, nos dan buenos consejos, nos dicen cosas lindas. Pero realmente no ven el Evangelio, repito, como un tesoro. Lo ven como muchas cosas, pero no como un tesoro. Son personas que se dicen que son creyentes, pero solamente si la situación les conviene. Si se complican las cosas, si ser creyente no está pues realmente adecuado a mi situación, entonces voy a hacer cualquier otra cosa. Solamente son creyentes por conveniencia. Vienen a la iglesia, sí, los domingos, domingo tras domingo, y oran, y cantan, y leen la Biblia, pero en sus vidas diarias, ¿saben qué? No reflejan realmente este tesoro del Evangelio. No buscan al Señor como su guía, buscan tutoriales, buscan coaching, buscan muchas cosas, pero el Señor no es la guía de su vida. Son groseros muchas veces con otros, son pedantes, son abusivos con los demás, y no muestran ese carácter de generosidad, de amor, de amistad, de compañerismo que el Señor nos demostró. Muchas veces incluso no saben refrenar sus lenguas. Hablan con malas palabras cuando la Biblia nos condena a esto. Les gusta el chisme, les gusta decir mentiras. No ven el Evangelio como un tesoro porque si lo vieran, refrenarían entonces su lengua. Estafan, engañan y no tienen temor del Señor. ¿Por qué? Porque no ven el Evangelio realmente como un tesoro. No viven, repito, no viven creyendo realmente que el Evangelio es un tesoro. ¿Por qué? Porque no lo tratan como tal. Y esto pasa, hermanos, en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas casas. Porque sabe una cosa, un tesoro se valora, un tesoro se cuida, un tesoro se protege, un tesoro incluso de ser posible se hace crecer. Como les decía en un principio en la parábola, este hombre de la parábola que encontró el tesoro, ¿cómo trató el tesoro? Como lo más importante que tenía. De hecho fue tan importante para él que nos dice que una vez más lo escondió, se fue y vendió algunas cosas de lo que tenía para comprar ese terreno, ¿cierto? ¿Es lo que dice la parábola? No. Vendió casi todo lo que tenía para poder comprar ese tesoro, ese terreno donde estaba el tesoro. No. Léalo detenidamente en casa. Dice ahí que cuando este hombre encontró el tesoro, lo volvió a esconder y entonces se fue y vendió todo lo que tenía para regresar y comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro.
Este hombre entendió, el hombre de la parábola, que el tesoro valía no algunas cosas, no casi todo, sino todo lo que tenía para ir y venderlo y quedarse prácticamente en la ruina, porque el tesoro que iba a ganar era muchísimo mayor y mejor. Hermanos, si no vemos así el Evangelio como ese tesoro que es mayor y mejor que todo lo que tenemos, no lo estamos tratando como el tesoro que es. La pregunta final en esta mañana entonces sería: ¿cómo podemos nosotros cuidar ese tesoro, valorar ese tesoro, realmente abrazar ese tesoro del Evangelio como lo que realmente es? ¿Cómo es que podemos hacerlo? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender a valorar el tesoro del Evangelio? Y es una cuestión, hermanos, podemos decir de alguna manera, de influencia o de presencia. Tenemos que aprender a ver el Evangelio de una manera como es, y como es, como un tesoro, y para llegar a eso tenemos que tener el Evangelio presente en nuestras vidas constantemente. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, si quiere anotar esta cita es muy importante, Deuteronomio capítulo 6. Y esta es, podríamos decir, la clave como tal para poder ver el Evangelio como un tesoro. Y es que si usted viene aquí los domingos, escucha el mensaje, lee la Biblia ocasionalmente y ora de vez en cuando, de esa manera jamás vamos a poder ver el Evangelio como un tesoro. Para poder realmente ver el tesoro del Evangelio que está dentro de nosotros, tenemos que llenarnos del Evangelio, tenemos que saturarnos de él. Y la mejor manera es la siguiente: Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Este es un mandamiento del Señor. Y aunque pudiera parecernos un mandamiento bastante radical u obsesivo, es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Es el mandamiento mayor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y podríamos quedarnos hasta ahí, pero el Señor profundiza en esto y nos va a hacer entender lo que significa amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa esto? Versículo 6 en adelante nos da la explicación. Del 6 en adelante se nos dice: y estas palabras, ¿cuáles palabras? Los mandamientos de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es que, hermanos, ¿sabe qué? Cuando el Señor se vuelve el centro de nuestra vida, cuando el Evangelio realmente lo es todo, y cuando me refiero a que lo es todo, es que cuando realmente el Evangelio, respiramos el Evangelio en casa, comemos el Evangelio en casa, lo miramos en todos lugares, cuando vivimos el Evangelio, cuando casi soñamos con el Evangelio, hermanos, es entonces cuando realmente es algo que es importante para nosotros y el Evangelio se vuelve un tesoro. Yo no sé cuánto fue, aquí tenemos algunos jóvenes y no quiero hacer preguntas indiscretas, pero yo no sé si alguno de ustedes está enamorado, los más jóvenes. Pero para los más grandes, ¿qué pasa cuando estamos enamorados de alguien? Como les decía aquí, respiramos a esa persona, comemos de esa persona, vivimos para esa persona, miramos a esa persona, cualquier situación nos recuerda: ah, mira, eso es azul, y cómo le encanta a ella el azul. Y todo resulta que es de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo amamos y es un tesoro para nosotros que cuidamos y que valoramos. Y lo comemos, repito, lo respiramos, lo vivimos completamente. Bueno, sucede lo mismo con el tesoro del Evangelio. Si nosotros realmente amamos a Dios, tenemos que estar constantemente, completamente rodeando y complementando nuestra vida con la palabra de Dios, con el Evangelio, y lo podemos mirar, lo podemos oler, lo podemos respirar, lo podemos transpirar casi el Evangelio, y es entonces cuando llegamos a ese punto que el Evangelio realmente se ha convertido en un tesoro para nosotros. Y alguno podría decir: pero qué extremo, pero qué radical, pero no puede ser, eso es religiosidad, eso ya es demasiado. Bueno, ¿y qué pasa con las personas, por poner un ejemplo, que les gusta el fútbol mucho? ¿Qué pasa con esas personas?
Viven fútbol, comen fútbol, respiran fútbol, para ellos todo es fútbol, tienen la camiseta de su equipo y otros 10 equipos más y ven el partido y están revisando las tablas de goleo y los puntajes y tablas de descenso, etcétera, etcétera. ¿Lo vemos mal? Realmente no, decimos que es su pasión. O si les gusta el cine, o si tienen algún otro hobby, están constantemente pensando en eso, viviendo eso. Hermanos, hay algo que es más importante que algún hobby, que las películas, que el fútbol, y es el tesoro del Evangelio que hemos recibido. ¿Y qué pasa entonces? Repito, ¿qué pasa entonces cuando realmente el tesoro del Evangelio se ha convertido para nosotros en eso? En un tesoro, en algo que aprendemos a amar, a valorar, a cuidar y a proteger. ¿Qué pasa cuando realmente el Evangelio es un tesoro en nuestras vidas? Cuando realmente el tesoro del Evangelio está con nosotros. Acompáñenme al principio donde íbamos, hermanos. Allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice ahí: tenemos este tesoro, escribe el apóstol Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros realmente aprendemos a mirar al Evangelio como un tesoro, hermanos, entonces podemos en nuestras vidas tener a Dios como el centro, tener a Dios como lo más importante. Y ya no terminamos de leer lo demás para que usted pueda releerlo con tranquilidad en casa, pero dice ahí: cuando tenemos al Evangelio como un tesoro, no importa si está usted atribulado, o perseguido, o angustiado, o derribado, siempre tendrá esperanza y confianza en que el Señor está con usted, en que el tesoro del Evangelio le puede ayudar, le puede sacar adelante. Termino con estas palabras, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Aquí estamos hablando de alguien que aprendió a ver el Evangelio no como una parte más de su vida, no como algo más, no como tal vez algo importante, no digo que no, sino a alguien que aprendió a ver el Evangelio como el tesoro, como su todo, como realmente lo más importante, lo más grande en su vida. Es el apóstol Pablo. Gálatas 2:20 dice aquí el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando podamos llegar a decir estas palabras con total honestidad, sinceridad, como el apóstol Pablo, y podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Cristo. Cuando realmente podamos decir esto, es que podemos también decir que el Evangelio se ha convertido realmente en un tesoro para nosotros. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar esta mañana y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no ser como niños que han recibido estos regalos caros y entonces van y los presumen y los usan mal porque no entienden realmente el valor y la importancia de lo que se les ha dado, sino que el Señor nos ayude a ser cristianos, hombres y mujeres maduros en la fe, que entiendan cuál es el regalo que se les ha dado, cuál es este tesoro del Evangelio, y que aprendamos a vivir acorde al regalo que nos ha sido entregado, al tesoro que ahora tenemos. Vamos a orar por esto y después un canto y estamos despedidos. Señor, te damos gracias por el tesoro que nos has entregado, que ciertamente no merecemos, que también muchas veces no hemos aprendido a valorarlo, ni a utilizarlo. Señor, pero en esta mañana te pedimos perdón por esto y te pedimos que nos ayudes a ver de la manera correcta el tesoro del Evangelio que nos has entregado. No lo merecíamos, no hicimos nada para ganarlo, pero en tu amor y en tu gracia nos lo has querido dar y te damos gracias, Señor, por ello. Pero ahora, Señor, también te pedimos que tú nos ayudes a valorar de la manera correcta este regalo que tenemos, este tesoro que nos ha sido entregado, Señor. Tal vez no sepamos cómo hacerlo, no sabemos cómo valorarlo, no tenemos la más mínima idea, pero Señor, ayúdanos por favor a valorarlo cada día, a abrazarlo, a adentrarnos más en él. También ayúdanos a utilizarlo de la manera correcta en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los días grises y de tormenta, Señor. Que este tesoro nos ayude a ser fortalecidos, animados,
sustentados, Señor, y a salir adelante. Señor, te pedimos por favor que tú nos ayudes a poder entender y valorar este tesoro que tú nos estás dando. Padre Celestial, es lo que en esta mañana te pedimos por favor, y del mismo modo nos ponemos en tus manos al regresar a casa, en esta semana, cada día, en las actividades, y en este domingo en especial para que tú nos guardes y nos protejas, Señor. Es lo que ahora te pedimos y te damos gracias por este tesoro, el tesoro del Evangelio, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo.